bienvenidos. Soy Lucía Grijalvo, doctora en Medio Ambiente y profesora de Bureau Veritas Centro Universitario. Hoy hablaremos sobre el Protocolo de Kioto. La presente masterclass consistirá en una breve introducción, tras la cual les explicaré el Protocolo de Kioto, las principales limitaciones que tiene este protocolo y las vías alternativas que se han desarrollado para conseguir reducir las emisiones. También hablaré de los criterios de selección de los proyectos que forman parte de estas vías alternativas y de los inconvenientes que existen de las mismas. Finalmente, les explicaré brevemente qué son los proyectos voluntarios y cuál es la legislación que España ha desarrollado para cumplir los compromisos adquiridos en el Protocolo de Kioto. La Comisión Española de Organizaciones Empresariales considera el cambio climático como uno de los objetivos a los que se debe hacer frente con total rapidez. Esto se debe a que es menos costoso prevenir las consecuencias de prevenir el cambio climático que reducir las consecuencias derivadas del mismo. En el año 2001, el tercer informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático demostró, con distintos resultados de observaciones realizadas en sistemas físicos y biológicos, que se estaban produciendo cambios en el clima de distintas regiones. Estos cambios producían consecuencias en todo el planeta. Esto demostraba que el cambio climático ya es un hecho. En el siglo XX, la temperatura del planeta ha aumentado de media 0,6 grados centígrados y el nivel del mar ha aumentado entre 10 y 12 centímetros debido al aumento de las temperaturas. Por este motivo es necesario tomar medidas encaminadas a prevenir el cambio climático. La Confederación Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es una de las medidas que se están adoptando para luchar contra este fenómeno. Es un instrumento jurídico que fue adoptado en la Cumbre de Río de Janeiro en el año 1992 y esta convención es un medio de colaboración entre los distintos países que va a permitir limitar el aumento de la temperatura, hacer frente al cambio climático y también hacer frente a las consecuencias que se derivan del mismo. El Protocolo de Kioto fue aprobado el 11 de diciembre de 1997 en la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Sin embargo, este protocolo no entró en vigor hasta el 16 de febrero del año 2005. El objetivo de este protocolo es la lucha contra el cambio climático. Para ello, establece distintos compromisos. Es el primer protocolo, el primer mecanismo que establece compromisos de reducción neta para los países desarrollados y los países con economías en transición. Este protocolo también establece un calendario de cumplimiento y se centra en la reducción de emisiones de 6 gases de efecto invernadero, que son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, los hidrofluorocarbonos, el perfluorocarbono y el hexafluoruro de carbono. Todos estos gases tienen un potencial de calentamiento global. Este potencial de calentamiento global se establece en referencia al dióxido de carbono. De esta manera, en el dióxido de carbono se considera que tiene un potencial de calentamiento global de una unidad y en el resto de los gases de efecto invernadero se determina su potencial de calentamiento global con respecto al del dióxido de carbono. De esta manera, el gas que tiene un mayor potencial de calentamiento global es el hexafluoruro de azufre, que tiene un valor de 22.000 unidades. Estos gases de efecto invernadero proceden de distintas actividades humanas, tanto de la producción de energía como de diferentes procesos industriales, la agricultura o los residuos. El Protocolo de Kioto, como he comentado anteriormente, busca luchar contra el cambio climático. Para ello va a establecer una serie de metas vinculantes de reducción
a los distintos países industrializados. ¿Por qué a los países industrializados? Pues porque les considera los principales responsables de los elevados niveles de contaminación que existen actualmente. Este protocolo de Kioto establecía compromisos entre el año 1997 y el año 2012. En este periodo, la Unión Europea y los Estados que conforman la Unión Europea asumieron la obligación de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 8% con respecto al año base, que era el año 1990-1995. Para alcanzar de forma conjunta este compromiso de reducción de un 8% en la Unión Europea, se distribuyeron entre los distintos países que conforman la Unión Europea, de manera que la media global diese el 8%. En España, la asignación que tuvo que realizar fue un 15%, es decir, España entre los años 1997 y 2012 no podía aumentar el nivel en un 15% las emisiones existentes en el año 1990. Posteriormente, en el año 2012, se firmó la enmienda de Doha. Esta enmienda supone un segundo periodo de compromiso, que abarca desde los años 2013 al 2020. Esta enmienda fue ratificada por 28 países de la Unión Europea y por 10 países desarrollados. Como consecuencia, pues, se renuevan los compromisos. Ahora estos países tendrán que limitar sus emisiones entre el 1 de enero del 2013 y el 31 de diciembre del año 2020. También esta enmienda realiza una actualización de la lista de gases de efecto invernadero, introduciendo un nuevo gas, que es el trifluoruro de nitrógeno. Este gas tiene un potencial de calentamiento global de 17.200 veces mayor que el dióxido de carbono y es uno de los principales componentes de los láseres químicos. La actualización de estos compromisos supone para los países que han ratificado un compromiso de un 18%. Es decir, estos países no pueden aumentar más de un 18% sus emisiones con respecto a los niveles de 1990. En el caso de la Unión Europea, este compromiso ha sido un poco más estricto. Se ha planteado reducir en un 20% sus emisiones. De nuevo, se ha distribuido para alcanzar este compromiso entre los distintos países miembros, de manera que se ha atendido para esta distribución a las emisiones de partida que realizaban y al nivel de desarrollo de estos países. Otro punto posterior en materia de cambio climático fue la reciente Cumbre Mundial sobre el Clima, la Conferencia sobre el Cambio Climático de París, celebrada entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre del 2015. Esta conferencia permitió adquirir un nuevo acuerdo mundial sobre el cambio climático. En este acuerdo se establecían distintos objetivos. En primer lugar, objetivos a largo plazo, por los cuales los países que formaban parte de esta conferencia se comprometían a que la temperatura de la Tierra no aumentase más de 2 grados centígrados respecto a la temperatura que existía en la época preindustrial. Además, estos países presentaron distintos planes generales de acción contra el cambio climático. En ellos presentaban distintas medidas para reducir las emisiones. También se comprometían a la transparencia, garantizando una información del grado de cumplimiento de sus objetivos, tanto a los demás países que forman parte de la conferencia como a los ciudadanos en general. Y los gobiernos cada 5 años fijarán objetivos más estrictos, más ambiciosos. Finalmente, se mantenía la financiación que tanto la Unión Europea como los países desarrollados aportan a los países que están en vías de desarrollo, para que estos países establezcan medidas encaminadas a un desarrollo sostenible y también ayudarles a luchar contra las consecuencias del cambio climático. Pero este protocolo tiene una serie de limitaciones. En primer lugar, solo obliga a actuar a los países que son desarrollados.
Dentro de estos países están Estados Unidos, pero Estados Unidos no firmó el protocolo. Además, Canadá se retiró en el primer periodo del protocolo de Kioto, no terminó el compromiso que había adquirido. Y luego Rusia, Japón y Nueva Zelanda no han ratificado la enmienda de Doha. ¿Esto qué supone? Que el protocolo de Kioto se aplique exclusivamente a un 14% de las emisiones de gases de efecto invernadero que hay en el mundo. Otra de las limitaciones es que el protocolo de Kioto establece unos objetivos de cumplimiento, unos techos límites en un plazo determinado, pero no tiene en cuenta, a la hora de establecer estos objetivos, no tiene en cuenta ni las tecnologías existentes ni el tiempo que los países tardan en adoptar estas energías. En tercer lugar, pues solo establece límites a unos sectores determinados, entre otros el sector de transportes, que es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero, no está contemplado dentro del protocolo de Kioto. ¿Y qué es lo que supone estas limitaciones? ¿Qué es lo que supone que el protocolo de Kioto solo obligue a actuar a los países desarrollados? Pues supone que muchas industrias han cambiado su sede, se han ido a países que no han ratificado el protocolo de Kioto, por lo tanto, no tienen que cumplir estos objetivos y esto supone un incremento de las emisiones globales. Estas emisiones pueden aumentar no solo por los procesos industriales, sino también porque hay que transportar los productos finales a los países donde se van a comercializar. Para garantizar que los países que han ratificado el protocolo de Kioto cumplen sus compromisos, se han establecido distintas alternativas a la reducción de emisiones. Estas alternativas pueden ser la absorción en sumideros o los mecanismos de flexibilidad. En primer lugar, hablaré sobre la absorción en sumideros. Esta absorción va a permitir que los países que forman parte del anexo A, donde están los países desarrollados y los países con economías en transición que han ratificado el protocolo de Kioto, puedan descontar de sus emisiones globales las absorciones de carbono que se realizan en masas vegetales como los bosques, los cultivos, los pastizales, etc. De esta manera, un país puede aumentar las emisiones producidas en un sector, pero, sin embargo, el cómputo global de emisiones se verá reducida porque se consideran también las absorciones de carbono realizados en los sumideros. Pero para poder aplicar esta vía alternativa tienen que cumplirse una serie de requisitos y el principal es que se aplique en zonas donde han sido modificados los usos del suelo. Esta modificación de los usos del suelo se puede llevar a cabo mediante una forestación, es decir, una creación de un bosque en una zona donde no existía en los últimos 50 años, una reforestación, es decir, una creación de un bosque en una zona donde ya existía el bosque, pero que por distintos motivos ha sido deforestada, o también la realización de otras actividades como la gestión de los bosques o la gestión de tierras agrícolas. En segundo lugar, estarían los mecanismos de flexibilidad. Estos mecanismos van a permitir a los países que han ratificado el protocolo de Kioto hacer frente a los costes que conlleva este protocolo. Para ello, van a realizar distintos proyectos encaminados a reducir las emisiones. Estos mecanismos de flexibilidad son de tres tipos: los comercios de derechos de emisión, el mecanismo de aplicación conjunta y el mecanismo de desarrollo limpio. El mecanismo de los comercios de emisión en lo que se basa es en un instrumento de mercado, que es el comercio de derechos de emisión. Este instrumento de mercado va a permitir un incentivo o un desincentivo económico en aquellas actividades que suponen un beneficio para el medio ambiente. En este caso, el objetivo de este comercio de derechos de emisión va a ser reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen en las industrias.
Gracias a este mecanismo de comercio de derechos de emisión, los países que forman parte del anexo 1 y que no han cumplido, el mecanismo que tienen más... Perdón. De esta manera, los países que forman parte del anexo 1 y que tienen excedentes de derechos de emisión, es decir, que han emitido menos de los derechos que tenían asignados, van a poder vender estos derechos sobrantes a otros países que también van a formar parte de dicho anexo 1. De esta manera, el segundo país va a tener una mayor cuota de emisión, va a poder emitir gases que permitan cubrir la cuota que tenía inicialmente asignada más la cuota que tenía comprada. En segundo lugar, estarán los mecanismos de aplicación conjunta. Estos mecanismos de aplicación conjunta también van a permitir que los países del anexo A reduzcan sus emisiones de gases invernadero, cumplan los compromisos del protocolo de Kioto, pero en este caso va a realizarse a través de proyectos que se llevan a cabo en otros países del anexo 1, es decir, en otros países que también son desarrollados o que están en economías de transición. Estos proyectos van a consistir en mecanismos de tecnología limpia o en absorción de sumideros. Y por ellos, los países que realizan estos proyectos van a obtener créditos. Y finalmente estarían los mecanismos de desarrollo limpio. Estos mecanismos van a permitir que los países que forman parte del anexo 1 puedan realizar proyectos en otros países. En este caso van a ser países que son en vías de desarrollo, pero que han ratificado el protocolo de Kioto, pero no forman parte del anexo 1. Estos proyectos también van a permitir que los países del anexo 1 obtengan reducciones y así poder cumplir los compromisos adquiridos. Van a basarse, por ejemplo, en aprovechamientos hidroeléctricos, los cuales tienen que cumplir los compromisos de la Comisión Mundial de Empresas, es decir, tienen que cumplir los requisitos que esta comisión establece. Nunca van a poder realizarse proyectos enfocados con centrales nucleares y se puede garantizar que estos proyectos tienen una alta calidad, que realmente reducen las emisiones de dióxido de carbono y que promueven el desarrollo sostenible gracias a la metodología Gold Standard, que está aplicada principalmente a los proyectos con energías renovables y a proyectos de mejora de la eficiencia energética. Para seleccionar estos proyectos de los mecanismos de desarrollo limpio hay que atender a una serie de criterios. En primer lugar, estos proyectos deben garantizar que realmente producen una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Estas reducciones tienen que ser mayores que las que se producirían si no estuviese el proyecto implantado. Para ello se van a comparar los distintos flujos de carbono que existirían con el proyecto o sin el proyecto. Va a existir una entidad operativa que va a ser la encargada de validar este proyecto, de garantizar que esas emisiones realmente se producen y realmente son mayores que las que existirían si no hubiese el proyecto, y también van a certificar el proyecto en sí. Gracias a este proyecto, los países, como he comentado antes, van a obtener créditos, van a obtener garantías de reducción de emisiones, pero solo las van a poder obtener una vez. Y bueno, todos estos proyectos que sean aprobados deben garantizar no solo la reducción de gases de efecto invernadero, sino también el desarrollo sostenible del país anfitrión. Pero como dice el refrán, no es solo todo lo que reluce, y se ha visto a lo largo de los años que los mecanismos de desarrollo limpio muchas veces no cumplen los objetivos fijados e incluso tienen consecuencias contrarias. Estos proyectos en ocasiones han tenido pocos beneficios para la población local. Son proyectos que tienen bajo coste y una alta reducción de emisiones, pero sin embargo que no redundan en un beneficio para la población local.
Además, los costes de certificación de estos proyectos son muy altos, lo que supone que aquellos proyectos que sí que podrían tener beneficios sociales resultan inviables. En tercer lugar, otro inconveniente es que se suelen realizar en economías emergentes sin tener en cuenta los beneficios que podrían acarrear estos proyectos si se llevasen a cabo en países más necesitados. Y además, en algunas ocasiones, se ha visto que estos proyectos dañan las comunidades, la economía, incluso la biodiversidad de la zona. Para paliar los efectos contrarios producidos por los mecanismos regulados, se ha desarrollado el mercado voluntario de carbono. En este mercado, las organizaciones, tanto privadas como públicas, y los ciudadanos, que no tienen acceso directo a las vías alternativas de reducción de emisiones, sin embargo, sí que pueden promocionar y sí que pueden participar en proyectos y luchar contra el cambio climático. Además, otra ventaja que tienen estos mercados es que van a servir en bastantes ocasiones para el desarrollo de proyectos futuros. Existen dos tipos de mercados voluntarios. Estaría el mercado voluntario puro, en el cual se van a intercambiar reducciones de carbono, y también está el Chicago Climate Change, en el cual se van a intercambiar tanto derechos de emisión como reducciones de carbón. ¿Cuál es el problema que tienen estos mercados voluntarios de carbono? Pues que no forman parte del protocolo de Kioto, no están regulados por él y, por lo tanto, las reducciones que se obtengan de emisiones de gases de efecto invernadero no pueden comercializarse dentro del mercado del protocolo de Kioto. Para poder ver proyectos voluntarios, se puede acceder a la página forestcarbonportal.com, en la cual pues, se ve que se desarrollan proyectos a lo largo del mundo, por ejemplo, en países como Nepal, Japón, Colombia, Togo. En el caso concreto de Colombia, se está desarrollando un proyecto denominado Pachamama, en el cual se busca la reforestación con especies nativas principalmente y también en menor proporción especies exóticas de unas 1.980 hectáreas. Y bueno, pues para cumplir todos los compromisos que adquieren los países en el protocolo de Kioto, es necesario el desarrollo de una legislación. En el caso de España, en el sector energético, cabe destacar dos leyes principales. La Ley 13 del 2010, que supone la transposición de la Directiva 2009/29 de la Comisión Europea, y esta ley pues, va a permitir el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el protocolo de Kioto. De acuerdo con el artículo 17 de esta ley, se regula la asignación gratuita de los derechos de emisión. Y en segundo lugar estaría la Ley 2 del 2011 de Economía Sostenible, por la cual se crea el Fondo de Carbono para una Economía Sostenible. Este es un instrumento de financiación climática que busca un cambio en las actividades que se realizan, de manera que estas actividades estén basadas en mercados que utilicen baja cantidad de carbono, que sean poco dependientes del carbono. Y bueno, pues para resumir, comentar que los mercados de carbono van a permitir pues, hacer frente o contrarrestar de alguna manera las consecuencias de las emisiones de gases de efecto invernadero. Estos mercados van a estar regulados por el protocolo de Kioto, los cuales pues, van a ayudar a los países a cumplir dicho protocolo, y también pueden ser mercados voluntarios. Estos mercados voluntarios, muchas veces los proyectos que se realizan son luego la fuente de proyectos futuros.